Hola queridos Mos, bienvenidos a un nuevo episodio de Materia Oscura. Un episodio un poco diferente de los demás porque vamos a hablar de un suceso relativamente reciente, de hace unos 2 millones de años, pero que se acaba de descubrir ahora, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el clima espacial, ya sabéis. El clima espacial son todas esas cosas que suceden en el espacio y que afectan a la Tierra. O sea, el clima terrestre, pues un huracán, imaginaros, ¿no? Una tormenta, la lluvia, una sequía, bueno, pues también hay cosas de clima espacial. Bueno, pues hablamos de clima espacial y de unas variaciones del clima espacial que afectan a la Tierra que tienen que ver ni más ni menos que con la trayectoria del Sol, o, como dice el título, con el peligroso camino del Sol. Quedaros hasta el final porque os va a interesar. Empecemos. Hace alrededor de unos 2 millones de años, la Tierra era muy diferente de la que vemos hoy. Por allí ya pululaban los primeros ancestros humanos de nuestra especie, pero claro, si nos hubiéramos encontrado con ellos, nos hubiéramos topado con unos seres de poco más de 1 metro de altura, totalmente cubiertos de pelo, y que vivían junto a fieros y enormes tigres de dientes de sable, o junto a pesadísimos mastodontes o roedores de unas tallas gigantescas y que hoy en día ya han desaparecido, ¿no? Y todo ello, para terminar, en medio de un clima extremadamente frío. La Tierra, en efecto, hace 2 millones de años estaba prácticamente congelada. Y desde entonces, desde ese momento, las diferentes edades de hielo se han ido sucediendo de forma más o menos regular hasta hace unos 12.000 años que sucedió la última gran edad de hielo. ¿De acuerdo? Este es el marco de la historia que vamos a contar hoy. Bueno, pues los científicos piensan que estas glaciaciones, durante estos periodos, los polos pueden llegar a extenderse hasta los trópicos. Hay veces que se extienden incluso hasta el Ecuador y convierten a todo el planeta en una bola blanca, es el que se llama fenómeno bola de nieve. Otro día hablaremos de esto porque es fascinante. Imaginaros un mundo totalmente blanco cubierto de hielo, ¿no? Como lo pueden ser hoy algunas lunas de Júpiter. Bueno, pues estas glaciaciones, piensan muchos científicos, pueden llegar a suceder por varias razones, que van desde la inclinación y la rotación de nuestro planeta. Ya sabéis, según va inclinándose el eje, el Sol ilumina más intensamente unas zonas que otras, entonces hay zonas más frías y zonas más calientes. Bueno, pues desde eso a los cambios puramente geológicos impulsados por las placas tectónicas que están en continuo movimiento, cambiando los continentes, o por los episodios de actividad volcánica, que sabemos que llenan la atmósfera de gigantescas nubes de polvo y gas, y eso hace que cambie el clima. Pero muy pocos científicos hasta ahora se han preguntado si estos bruscos cambios climáticos también podrían tener que ver con fenómenos que no suceden en la propia Tierra, sino fuera, como por ejemplo, y este es el caso, la trayectoria del Sol. El Sol, junto a todo el sistema solar, va girando dentro de la galaxia, alrededor de la galaxia, y tarda ni más ni menos que 230 millones de años en dar una vuelta completa. Así que hace 2 millones de años el Sol, en su periplo alrededor de la galaxia, estaba un poquito más atrasado de lo que está ahora. ¿Pero qué es lo que había allí? Bueno, pues una astrofísica de la Universidad de Boston, que se llama Mary Opfer, ha publicado en Nature, hace apenas unas semanas, junto al célebre astrónomo de Harvard, Avi Loeb, ya sabéis, el de Oumuamua y el de IM-1, en fin, pero un astrofísico de pata negra. Bueno, pues los dos han publicado un artículo en el que aportan pruebas, fijaros, de que hace unos 2 millones de años, justamente en ese momento que os he descrito, el sistema solar estaba atravesando lo que se llama una nube interestelar fría, tan densa que sus partículas podrían haber reducido drásticamente la cantidad de radiación del Sol que normalmente llega hasta la Tierra, y provocar, por lo tanto, un periodo extremadamente gélido en todo el planeta. Para los investigadores, este hallazgo muestra claramente que la ubicación del Sol en cada momento dentro de su trayectoria alrededor de la galaxia, la posición del Sol en el espacio, también es capaz de modelar la historia de nuestro mundo.
desde luego, mucho más de lo que se pensaba, de lo que se creía hasta este momento, ¿no? Sabemos que el Sol protege a todo el sistema solar. De hecho, lo envuelve con un escudo protector de plasma que emana continuamente del Sol, que forma una especie de una enorme burbuja, que es lo que llamamos heliosfera, y que está formada por un flujo constante de partículas cargadas. Es el viento solar, ¿vale? Y ese viento solar se extiende muchísimo más allá incluso que el propio Plutón. Bueno, pues la protección que nos brinda esa burbuja gigante ha ayudado, entre otras muchas cosas, a que la vida pudiera evolucionar en la Tierra, protegida, digámoslo así, de la radiación dañina de los rayos cósmicos, que son muy nocivos y que tienen la capacidad de alterar las moléculas de ADN. Este es un primer escudo de protección a todo el sistema solar. Luego sabemos que la propia Tierra también tiene otro escudo, que solo es terrestre, que es el campo magnético, que también ayuda a eso, con lo cual tenemos esta doble capa de protección. Pero según esta investigación, según dicen estos científicos, cuando el Sol atravesó esta fría y densa nube de gas helada, la heliosfera, la burbuja que envuelve a todo el sistema solar, se comprimió de tal forma que dejó durante un tiempo a la Tierra y a otros planetas del sistema solar fuera de ella, es decir, sin protección. Este artículo explica la propia investigadora, Offer, ¿no?, que es experta en el estudio de la heliosfera, es el primero que muestra cuantitativamente que hubo un encuentro entre el Sol y algo externo al sistema solar con la capacidad de afectar al clima de la Tierra. Bueno, desde hace tiempo los modelos de esta científica han estado enseñándonos cómo funciona la heliosfera, la manera que tiene, la forma, las variaciones a las que está sujetos y cómo esta burbuja está condicionada por el viento solar que os decía antes, ¿no? El viento solar la empuja contra el medio interestelar, que es el espacio que hay entre estrellas, y que se extiende más allá de la heliosfera. Bueno, pues la cuestión es que a medida que nuestro Sol y que los demás planetas que acompañan al Sol, entre ellos la Tierra, viajan a través del espacio interestelar en la Vía Láctea, pues se mueven por una región, actualmente, en estos millones de años, acordaros que una vuelta entera son 230 millones de años, ¿vale? Pues se mueven por una región que conocemos como el Brazo de Orión. Y dentro del Brazo de Orión hay una serie de grandes nubes de polvo y gas, de varios tamaños y de varias densidades. Hoy en día, por ejemplo, sabemos que nuestro planeta, junto con el Sol, se está moviendo ahora mismo a través de una mezcla de muy baja densidad de átomos de hidrógeno, que se llama la nube interestelar local, hay algunos que lo conocen como la pelusa local, pero también saben que dentro de esa nube existen zonas de gas que son mucho más densas y sobre todo que son mucho más frías. Bueno, pues según los investigadores, los autores de este estudio, cuando el Sol atraviesa esas partes más densas, la química atmosférica de la Tierra se ve profundamente alterada. Las estrellas, dice la investigadora, desde luego se mueven, y en este artículo hemos demostrado no solo que se mueven, sino que también experimentan cambios drásticos. ¿Qué hicieron para estudiar este fenómeno que pasó hace tanto tiempo? Bueno, pues mirar hacia atrás en el tiempo, hasta hace 2 millones de años, utilizando modelos informáticos muy sofisticados para visualizar dónde estaba el Sol en ese momento. Es decir, hace 2 millones de años cuando se produjo este fenómeno, y con él, claro, la heliosfera y el resto del sistema solar, incluidos nosotros. Y también hicieron mapas de la trayectoria de una serie de grandes y densas nubes moleculares muy frías, que se llama la cinta local de nubes frías, que están compuestas principalmente por átomos de hidrógeno. Y esas simulaciones mostraron que una de las nubes más cercanas, justo al final de esa especie de cinta, es la que podría haber chocado con la heliosfera hace 2 millones de años. Si eso realmente hubiera sucedido, la Tierra habría quedado totalmente expuesta al medio interestelar, donde el gas y el polvo se mezclan con los elementos atómicos que sobran de las estrellas que explotaron hace mucho tiempo, incluidos hierro, plutonio, etc. Bueno, normalmente la heliosfera filtra la mayor parte de estas partículas radiactivas, pero sin protección, esas partículas pueden llegar fácilmente a la Tierra. Si esto hubiera sucedido realmente, dice la científica, la Tierra se habría quedado totalmente expuesta al medio interestelar,
donde el gas y el polvo se mezclan con los elementos atómicos que sobraron de las estrellas que explotaron, incluidos hierro y plutonio, etc. Normalmente la heliosfera filtra la mayor parte de esas partículas radiactivas, pero sin la protección de la heliosfera, esas partículas pueden llegar muy fácilmente a nuestro planeta. Según explican en el artículo, esto encaja perfectamente con la evidencia geológica que muestra un aumento de los isótopos de un isótopo del hierro 60 y del plutonio 244 en el océano, en la luna, en la nieve antártica y los núcleos de hielo, que son todos elementos distintos que muestran ese exceso de estos materiales hace justo 2 millones de años. El momento también coincide con registros de temperatura que indican que efectivamente en ese momento hubo un gran enfriamiento en todo el planeta. Según Avi Loeb, que como os he dicho es el coautor de la investigación, solamente en raras ocasiones nuestra vecindad cósmica más allá del sistema solar afecta a la vida en la Tierra. Pero por eso resulta emocionante descubrir que nuestro paso a través de esas densas nubes de gas hace unos cuantos millones de años puede haber expuesto la Tierra a un flujo mucho mayor de rayos cósmicos y de átomos y de partículas nocivas. Los resultados de este estudio abren una nueva ventana a la relación entre la evolución de la vida en nuestro planeta y nuestra vecindad cósmica. Según el artículo, en efecto, la presión ejercida por esa nube fría podría haber bloqueado la heliosfera durante un periodo que va desde unos pocos cientos de años hasta 1 millón de años, dependiendo de cuál fuera el tamaño de la nube. Pero en cuanto el Sol se alejó de la nube fría, la heliosfera volvió a envolver de todos los planetas y a la Tierra con su manto protector y todo siguió normal, volvió a estar protegida y así sigue siendo en la actualidad. Por supuesto, dicen los investigadores, es muy difícil, es prácticamente imposible conocer el efecto exacto que tuvieron esas nubes frías en nuestro planeta y si realmente pudieron provocar por sí solas una edad de hielo. Pero resulta que hay otro par de nubes frías en el medio interestelar con las que el Sol muy probablemente se ha encontrado ya a lo largo de su existencia. Y lo más seguro es que se volverá a encontrar con otras en el futuro, en aproximadamente otro 1 millón de años. Ahora, los científicos trabajan en su siguiente paso, que es determinar la posición en la que se encontraba el Sol mucho antes, hace 7 millones de años, e incluso más atrás en el tiempo. Ahora, esas cosas es posible hacerlas gracias a los datos de la misión Gaia. Ya sabéis, una misión europea que desde hace años lo que está haciendo es rastrear la posición, la trayectoria y la composición de 1.000 millones de estrellas. Está haciendo un mapa en 3D de esa zona de la galaxia, de 1.000 millones de estrellas, que aunque sean muchas es una zona pequeña de la galaxia, pero la mayor que hemos hecho hasta ahora, y eso está proporcionando un montón de datos maravillosos, ¿no? Bueno, lo que sí que sabemos es que esa nube estaba en nuestro camino y que la atravesamos en el pasado y que al atravesarla coincide con toda esta historia que os acabo de contar. Si realmente atravesamos una nube tan masiva, pues evidentemente pues quedamos expuestos al medio interestelar con todas sus consecuencias. Harán falta más estudios, hará falta, cuando hagan el paso siguiente, el que os acabo de decir, ver si otros cruces con otras nubes moleculares frías, que se puede calcular cuando coincidimos con ellas en el tiempo, también coinciden con épocas extremadamente gélidas de nuestro planeta. Y entonces, vale, una puede ser casualidad, pero se encuentran más episodios en el pasado de la Tierra en el que coincidan que la Tierra y el Sol atraviesan estas nubes heladas y al mismo tiempo se enfría el planeta. Si son más de una vez, pues es muy difícil que sea por casualidad. Así que os mantendré informados, darle al like de que os ha gustado este contenido y que os gustan nuestros contenidos.